Namaste. Mi nombre es Lucas. Les quiero compartir hoy un poco de info sobre los calambres, porque es algo que suele suceder en las prácticas de yoga, principalmente cuando estamos moviendo o haciendo algunas cosas que quizás hace rato no hacíamos, moviendo partes del cuerpo que quizás hace rato no movíamos, o que tienen algún tipo de debilidad. Y ahí es donde suceden los calambres. Entonces lo que vamos a hablar hoy es, porque es horrible, lo que vamos a hablar hoy es un poco de cómo resolver esos calambres, qué son, por qué suceden. En base a por qué suceden vamos a ver cómo evitarlos. Y vamos a ver también cuando ya nos está dando el calambre qué podemos hacer para resolverlo inmediatamente y que nos deje de molestar. Empezando entonces, ¿por qué es un calambre? El calambre es básicamente una contracción involuntaria fuerte, que es dolorosa, ¿sí? Una contracción muscular involuntaria. Vamos a poner de ejemplo un calambre en la planta del pie, que suele pasar en las prácticas. De hecho, en esta postura de diamante suele suceder también. Entonces, si estamos teniendo un calambre en la planta del pie, básicamente lo que vamos a experimentar es que la planta del pie se empieza a apretar involuntariamente y es como que no hay nada que pueda hacer y duele, se aprieta con toda la fuerza. Es horrible. Si tuvimos un calambre, ya lo sabemos. A veces suele pasar también en las pantorrillas, que sentimos que se empieza a apretar y es como que es involuntario justamente y duele. Entonces, ¿por qué sucede? ¿Por qué suceden los calambres? Bueno, básicamente el calambre es por falta de control muscular, para resumirlo. El calambre sucede por falta de control muscular. Y eso puede ser por varias cosas. Principalmente es por falta de uso de esa parte del cuerpo, falta de entrenamiento, que básicamente se traduce en una falta de control, porque al usar poco una parte del cuerpo, quizás hace rato no la estirábamos, quizás hace rato no hacíamos fuerza, no la trabajábamos, esa parte del cuerpo, y entonces de repente cuando la empiezo a usar no tengo control porque es algo que no suelo usar, ¿sí? Por eso estas cosas suceden en las prácticas de yoga. Entonces básicamente es por falta de control muscular que tenemos esos calambres. Quizás incluso es algo que suelo usar, pero no en la forma en la que lo usé recién, o quizás también el calambre puede suceder por fatiga muscular, por una debilitación, si tuve alguna lesión o si el músculo está muy cansado. Puede suceder también que por falta de control muscular de repente involuntariamente se empiece a apretar. Entonces básicamente entendemos que a largo plazo lo que va a evitar que nos sucedan calambres va a ser lograr el control muscular, que es lo que practicamos en las clases. Poder generar esta conexión mente-músculo donde yo a voluntad, mente, puedo enviar y puedo retirar también la energía de un músculo y tener ese control. En una posición cerrada, como por ejemplo en la planta del pie, en postura de diamante, como también en una posición de estiramiento, en este caso en la planta del pie. Tener ese control, conocer el cuerpo y que el cuerpo conozca los movimientos también. Ahora, en una situación en la que estamos teniendo un calambre efectivamente y ya estamos ahí y de repente justamente en esta postura de diamante, por ejemplo, estamos sintiendo que se nos aprieta la planta del pie y es horrible y parece que no hay nada que pueda hacer. ¿Qué podemos hacer? Hay algo. Hay algo que se llama
reflejo de inhibición recíproca. El reflejo de inhibición recíproca, ese nombre tan divertido, lo que hace el reflejo de inhibición recíproca es que cuando yo estoy apretando un músculo, el músculo antagonista, que es el que genera el movimiento contrario, se va a tener que relajar para ayudarme justamente a generar ese movimiento. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trayendo la planta del pie en una contracción, por ejemplo, apretando los dedos del pie para contraer la planta del pie, los músculos del empeine se van a tener que relajar automáticamente, no es algo que yo tengo que pensar, pero eso justamente es el reflejo de inhibición recíproca. Cuando yo estoy apretando un músculo, los músculos antagonistas se relajan para facilitarme ese movimiento. Entonces, cuando estamos teniendo un calambre, que como decíamos es una contracción involuntaria fuerte, supongamos que estamos teniendo un calambre en la planta del pie, lo que vamos a hacer es activar el reflejo de inhibición recíproca para relajar los músculos que se están acalambrando. Entonces, lo que voy a buscar es apretar los músculos del empeine, ¿sí? Voy a intentar con mi propia fuerza, activar y apretar los músculos del empeine, que son los que estiran los dedos de los pies, los que flexionan el tobillo. Voy a intentar de apretar esos músculos y a través del reflejo de inhibición recíproca, los músculos de la planta del pie se van a aflojar, se van a relajar y voy a dejar de tener ese calambre, justamente para permitirme ese movimiento que estoy queriendo hacer, de estirar los dedos de los pies, flexionar el tobillo. ¿Se entiende? De vuelta, en otras palabras, pero se me está acalambrando y lo voy a hacer para el otro lado. Se me está acalambrando la planta del pie. Lo que voy a hacer entonces es activar los músculos del empeine para que por la inhibición recíproca se me aflojen y relajen los músculos de la planta del pie. Supongamos que se nos está calambrando el bíceps y siento que se está tensionando este músculo de acá. Se está tensionando involuntariamente y duele y parece que no hay nada que pueda hacer. Lo que puedo hacer es activar los músculos del tríceps, que son los que estiran, los músculos antagonistas al que se está calambrando, los que estiran el brazo, y trato de activar y apretar los músculos del bíceps. Entonces automáticamente por la inhibición recíproca se van a aflojar los músculos del bíceps. Eso es lo que puedo hacer y automáticamente me va a aflojar y me va a liberar de cualquier calambre. Es mágico, porque ya sé que es horrible sentir un calambre, así que nada, eso es lo que podemos hacer y quería compartirlo porque, como mencionaba al principio, los calambres suelen suceder cuando estamos moviendo cosas que hace rato no movíamos o partes del cuerpo que están debilitadas por alguna razón, puede ser por falta de uso también, y suele suceder en las prácticas, ya que estamos moviendo un poco todo y suele suceder que movemos cosas que hace rato no movíamos. Así que comparto acá este tip para que lo pongan en aplicación cuando estén teniendo un calambre horrible y doloroso. Gracias por estar acá hoy, por compartir, y si tienen alguna consulta o lo que sea me pueden dejar un comentario y vamos a ir charlando y haciendo otros videos también para responder y resolver todas estas cuestiones que suceden en las clases. Muchas gracias.